Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les doy la bienvenida a todos ustedes que están en enlace en Facebook Live y también en YouTube. Bienvenidos a nuestra reunión de este domingo. Les invito que en este instante tengan sus Biblias abiertas en el Salmo 122. Les voy a dar un momentito. Abran sus Biblias en el Salmo 122. Y tomo este versículo como una oración para esta próxima semana. Dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuevamente, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Repítelo en voz alta conmigo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, hermanos, ha llegado la fecha de volver a la casa del Señor. Y deseamos en nuestro corazón que el próximo domingo, mayo 31, sea el domingo que nuevamente nos congreguemos aquí en la casa del Señor. Estén al pendientes al final de esta reunión, en el momento de anuncios, les voy a dar mucho más detalles acerca de esta fecha que estamos esperando con ansias. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y espero que el saber que usted sepa ya que hay iglesias que hoy ya abrieron sus puertas. Mis hermanos de Camino Viviente, la iglesia en inglés ya está abierta, ya tienen ellos sus servicios dentro del edificio. Y otra junto con muchas otras iglesias, el Ministerio Hispano comenzamos, Dios mediante, en el 31 allá en Camino Viviente. En Antorcha de Fe, estemos al pendiente. Al final de la reunión esta tarde, de esta mañana, les daré más detalles acerca de lo que va a ocurrir en los próximos días. Pero con gozo, pensando en que ese día ya está sobre nosotros, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué no tomamos este tiempo y nos alegramos con las alabanzas de los hermanos y decir, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a volver a su casa? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta hermosa mañana que nos permite, Señor, congregarnos, Señor, esperando que sea el último domingo, Señor, que estaremos bajo estas restricciones, y deseoso, Señor, que las puertas de la casa del Señor se vuelvan a abrir. Te pido, Padre amado, que bendigas esta reunión. Los cantos, las alabanzas, la enseñanza, todo está preparado y dedicado para tu honra y tu gloria. Que tu pueblo, Señor, se regocije y se alegre de estar, Señor, los hermanos juntos en armonía. En Cristo Jesús. Amén.
Gracias al Señor por las alabanzas que se han entonado y nos gozamos cada vez que tenemos la oportunidad de bendecir al Señor y cantarle. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas y vamos a estar estudiando el capítulo 7 del versículo 36 hasta el versículo 50. Esta porción de aproximadamente 15 versículos comprende una pequeña historia que nos presenta el perdón de Dios. El perdón inmerecido que Dios nos ofrece. Y quiero comenzar en esta mañana con una pregunta. ¿Qué hacemos con la carga de pecado que trae el ser humano? ¿Qué hacemos con la carga de pecado que trae el ser humano? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque me permites dirigirme a mis hermanos por medio de este medio. Y ahora, Señor, que vamos a compartir tu palabra del libro de Lucas, capítulo 7. Te pedimos, Señor, que todo lo que has puesto en mi corazón pueda ser transmitido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, la guianza de tu Espíritu Santo, y que sirva de edificación y de consolación a cada uno de nosotros. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. La pregunta es, ¿qué hacemos con la carga de pecado que trae todo ser humano? La respuesta que nos da las Sagradas Escrituras es lo que nos separa a nosotros de cualquier otra religión fuera de la palabra de Dios. Hay una gran separación. La respuesta de la Escritura marca la gran diferencia. Todas las otras religiones del mundo quieren y tratan de resolver este problema de maneras diferentes. Cada una tiene su respuesta. Pero al mirarlas todas ellas, todas dicen lo mismo. Todas dependen de las buenas obras que el hombre puede hacer para reparar su condición pecaminosa y la depravidad y el pecado que está en nosotros. Es imposible que yo en este momento cubra todas las religiones que hay en el mundo, pero hay 4 religiones que dominan el planeta Tierra y son a las que yo quiero enfocarme en esta mañana. Ahora voy a ir un poco rápido en mi explicación, pero lo bueno es de que esta enseñanza queda aquí en memoria del Facebook. Usted podrá ir y repasar lo que se va a compartir acerca de estas creencias. Para algunas personas esto es bastante interesante y para otras no les causa mucha diferencia, pero quiero que se enfoquen qué es lo que otras religiones hacen para tratar con el pecado que está en el ser humano. Vamos a hablar de 4 religiones en este instante. Vamos a hablar del hinduismo, budismo, el islam o los musulmanes y el catolicismo. Comencemos con la religión más antigua que el hombre ha creado, que es el hinduismo. El hinduismo se creó en la India. Ellos tienen una infinidad de dioses. Alguna persona dijo que los hindús tienen tantos dioses que no se pueden contar. En el hinduismo se cree en el ciclo interminable del karma. Karma es la creencia de la reencarnación, que es el ciclo de nacer, vivir, morir y volver a nacer en cualquier otra forma de vida que exista aquí en la tierra. Uno puede reencarnarse después de morir tanto en un insecto como en un animal, como en un hombre o mujer pobre, como un hombre o mujer intelectual o un hombre o una mujer rico. ¿Qué determina que una persona nazca en algunas de estas formas de vida? De acuerdo al hinduismo, es las buenas y las malas obras. Las buenas obras va a crear que se rompa el ciclo de karma. ¿Y cuáles son las buenas obras? Bueno, los hindús tienen su propia lista que consideran una buena obra. Pero hay 3 maneras en las que ellos piensan que el ciclo de karma se rompe. Es buenas obras, creciendo en conocimiento
y ser devotos a alguna de sus deidades o de alguno de sus dioses. Esta es la religión de los hindús. Número 2, tenemos la religión del budismo. El budismo es una rama del hinduismo. Hace muchos años, dentro de la India, nació un grupo que se consideró budista. En la India, esta religión no fue aceptada con brazos abiertos, al contrario, fue rechazada. Pero una vez cuando el hinduismo entró en el oriente, ahí en los países orientales, se hizo la religión que domina esas regiones, que hasta el día de hoy los países orientales practican el hinduismo. Ellos en su creencia adoptan la idea de nirvana. Ellos no creen en un Dios personal, ellos creen en un concepto, en un idealismo, que la palabra clave dentro de su creencia es nirvana. El budismo cree que nacemos nosotros en un mundo de dolor. Desde el nacimiento a la muerte nosotros experimentamos dolor. Y este dolor es provocado a través de los deseos, pasiones y apetitos del hombre. El hombre produce dolor cuando está entregado a las pasiones, deseos y apetitos carnales. La meta del hombre es alcanzar un punto de alumbramiento. Escuchen bien, el alumbramiento en el budismo es lo que se considera como nirvana, el nivel más alto de alumbramiento. Y esto se logra cuando el hombre es capaz de extinguir en su ser todos los deseos, pasiones y apetitos que él tiene, los cuales están provocando el dolor. Esto se logra, de acuerdo a los budistas, practicando los 8 caminos de nobleza o los otros caminos nobles. Son 8 prácticas de obras humanas que, de acuerdo a ellos, los libera al nivel nirvana. Es de crear puntos de vista correctos, tener intenciones correctas, tener palabras correctas, acciones correctas, tener el trabajo correcto, tener los esfuerzos correctos, pensamientos correctos, concentración correcta. Son 8 de ellos. Y si la persona logra dominar estos 8 niveles de nobleza, usted llega al nivel, de acuerdo al budismo, nirvana, donde lo libera a usted de todos los apetitos carnales que provocan su dolor. Muy bien. Número 3, tenemos el Islam o los musulmanes. El islamismo es la religión más joven de todas ellas. Su fundador es el profeta Mohammed, así lo llaman los musulmanes. Ellos son estrictamente monoteístas. Un monoteísta es aquel que cree en solamente un solo Dios. El Dios de los musulmanes es el Dios Alá. Pero Alá no es un Dios personal. El islamismo cree que Alá es un Dios todopoderoso y que tiene todo bajo un control completo. Al tanto que al hombre lo pone sin ningún libre albedrío o sin ninguna voluntad. El hombre pierde en el islamismo su voluntad. Alá es todopoderoso, pero no es un Dios de amor. Alá es un Dios de juicio. De acuerdo a ellos, el que practica el pecado, y para ellos el que practica el pecado es aquel que no es un musulmán, y si no eres un musulmán, eres considerado un infiel, y si eres infiel, tienes o viene un castigo sobre ti. Tanto que dentro del mismo Corán del Islam está ordenado matar a los infieles. En el juicio final, dentro de la creencia del Islam, Alá va a separar a los fieles de los infieles. Los fieles heredarán el reino y los fieles son las personas que adoptan las 5 creencias del Islam y practican los 5 pilares de la vida musulmana. Pero los infieles serán castigados e irán al infierno. Este es el pensamiento del Islam. Dentro tenemos en estas 4 religiones, tenemos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene el Evangelio.
y porque leen la Biblia o tienen la Biblia, tal como nosotros. Pero lo que ocurre es que sus tradiciones, sus imágenes, sus sacramentos y su falta de estudio, que es lo más importante, la falta de estudio de las Sagradas Escrituras ha oscurecido el entendimiento de los católicos y pierden la esencia del Evangelio puro y santo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y a raíz de esto, ellos descansan o confían en las obras de los hombres para alcanzar el perdón de sus pecados. El sacramento de la penitencia es cuando el católico devoto se presenta ante el sacerdote y en una manera privada confiesa a un hombre que es antibíblico, a un hombre sus pecados. Él le confiesa sus pecados. El sacerdote, después de evaluar la falta del católico, determina cuál es su penitencia. La penitencia son los actos del hombre para poder adquirir por sus esfuerzos el perdón de sus pecados. La penitencia puede ser tanto obras caritativas como la repetición de Padres Nuestros, Aves Marías. Una vez que la persona cumple con estos requisitos, él o ella es absuelto de sus pecados. Nuevamente, volvemos a repetir que estas 4 religiones que dominan el planeta Tierra, todas ellas en realidad son diferentes. Pero las 4 tienen algo en común, que el perdón del pecado, el perdón de nuestros pecados es obtenido a través de la lucha, el trabajo y las obras de la persona y no en poner nuestra fe en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. La Biblia nos presenta un camino muy diferente. Y es aquí donde deseo que ustedes enfoquen su vista y su pensamiento a la historia que vamos a leer. Porque esta historia nos va a llevar precisamente a esta hermosa definición de lo que es gozar de un perdón completo y pleno de parte de Dios hacia nuestras vidas. Voy a comenzar a leer la historia de Lucas capítulo 7, verso 36. Y dice la Escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús amaba a la gente, hermanos, y él nunca hizo acepción de personas. Jesús se sentó a comer con todos, aún incluyendo con los fariseos que lo invitaban o que lo buscaban. Ahora, algo extraño ocurre en esta invitación, porque los fariseos no amaban a Jesús, no lo querían a él. Pero ahora encontramos a alguien que lo busca y que lo invita a venir a su casa. Y la historia continúa diciendo: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco muy caro de alabastro con perfume. Claro que entre nuestra cultura hispana notamos raro que alguien pueda entrar en la casa de una persona e interrumpir una reunión tan importante. Pero dentro de la cultura judía, en aquel entonces, hermanos, cuando alguien invitaba a alguna persona a cenar, no era una cita privada, se convertía en una cita pública. Los vecinos podían ellos venir a la casa donde estaba la reunión sin interrumpir y ni hacerse parte de la conversación. Ellos podían estar de lejos escuchando lo que ocurría en esta cita. Pues esta mujer hizo buen uso de la costumbre judía para acercarse al Señor Jesús sin hacer ninguna interrupción. Acercarse a Jesús y entrar en la casa de un fariseo y estar a los pies de Jesús. Verso 38 dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Lucas hace un trabajo muy excelente en describir lo suficiente los actos de esta mujer que venía en un espíritu de humildad, de amor y de gratitud. Y creo que Lucas nos está pidiendo a nosotros que pongamos atención a la mujer. Imagínense ustedes uno de esos vecinos que ya había entrado a la casa, que no estamos entremetidos en la conversación, sino que estamos ahí viendo lo que está sucediendo y de pronto aparece esta mujer y se dirige a los pies de Jesús y comienza ella a llorar. Para nosotros como hispanos y americanos que estamos en esta nación, el demostrar nuestras emociones a esta magnitud y en esta intensidad no es fácil. Cuando miramos a alguien en la calle que esté llorando o que esté mostrando algún tipo de emoción bastante fuerte, usualmente tratamos de guardar nuestra distancia, alejarnos un poco y pensar qué está pasando, qué le está ocurriendo a esta señora, porque no es normal. Dentro de la cultura judía, la demostración de las emociones era algo común, y esta mujer llega con esta libertad y empieza a derramar su corazón a los pies de Jesús. Y dice el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, o sea, dirigiéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El comentario de fariseo en este momento fue en él mismo. Él mismo se hizo este comentario. Y él está juzgando a dos personas en este momento. Él está juzgando a la mujer que entró a su casa y está juzgando también al Señor Jesús. De acuerdo a la religión de los fariseos, hermano, un rabino no se acercaba a mujeres pecadoras o a nadie que fuera pecadora, porque de acuerdo a ellos, el acercarse a alguien que era conocido como pecador los hacía a ellos inmundos para poder ejercer sus tradiciones religiosas. Ellos en su juicio como religiosos querían estar lo más lejos posible de una mujer de esta índole. Ahora, si ustedes notan, es la segunda vez que se le menciona a esta mujer pecadora. Creo que a usted y a mí nos hubiera gustado conocer su nombre, pero lo único que conocemos es que esta mujer pecadora. Y esta mujer pecadora venció muchos temores, mucha vergüenza, fue valiente para poder cruzar esa línea que había de separación y acercarse al sitio de intimidad con Jesús, de una relación íntima con Jesús. ¿Se puede usted imaginar, hermanos, que seamos usted y yo conocidos por nuestro pecado? Porque a esta mujer no se le da su nombre, una mujer pecadora, que posiblemente era una mujer de la calle, una mujer que vivía de la prostitución. Era muy conocida la mujer prostituta. ¿Se imagina que usted y yo nos conociéramos por nuestro pecado y decir, miren, ahí viene el mentiroso, ya llegó el borracho, mira, allá va el marihuano, allá está el adultero, mira, ahí viene el grosero, el blasfemo, el homosexual, el fornicario, ay, aléjate, ya llegó el ratero. Imagínense que no nos conocieran por nuestro nombre, sino por nuestro pecado. Pero hay pecados ocultos y hay pecados públicos. Jesús es Dios, hermanos, y Él conoce y discierne los pensamientos de todos nosotros. Para el Señor no existe pecados ocultos y no existe pecados públicos. Eso solamente queda al juicio de los hombres. Pero el Señor conocía el pecado oculto de este fariseo, conocía el pecado público de esta mujer que venía con esa carga en su corazón. Y en ese momento, sabiendo el Señor lo que este hombre estaba juzgando, llama su atención contándole una interesante parábola, corta, pero fácil de entender. Dice en el verso 40, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte.
Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. El denario era el pago de cada trabajador del día. Uno le debía al acreedor más de 1 año de trabajo y el otro posiblemente unos meses. Pero ambos no podían pagar. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, el Señor se dirige al fariseo, ¿cuál de ellos le ama más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. La historia en realidad es sumamente fácil de entender. Encontramos 3 aspectos importantes en esta parábola. Lo primero que encontramos es que estos deudores, estas personas que tenían esta gran deuda, era imposible que pagaran esta deuda. No había manera de que ellos pudieran pagar. Lo segundo que encontramos, que el acreedor, el que les prestó este dinero, les perdona la deuda completamente. No se las perdonó a la mitad, no se las perdonó una tercera parte, él se las perdonó completamente. Y lo tercero que encontramos en esta parábola es que el perdón que estos recibieron era un perdón inmerecido. Ninguno de estos 2 deudores, hicieron nada en lo absoluto para merecer que se les perdonara esta deuda. Lo que sí sabemos, que entre líneas sabemos que este acreedor era un hombre compasivo y misericordioso. Y es exactamente lo que el Señor Jesús quiere que usted y yo aprendamos acerca de su perdón. El Señor Jesús le hizo una pregunta al fariseo Simón: ¿quién de ellos lo va a amar más? Y él dijo: el que se le perdonó más. Y es ahí cuando el Señor Jesús enfoca su atención a la mujer. Y vuelto a la mujer, observe la compasión y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a decir el Señor Jesús: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me dices agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besarme mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, Simón, pon atención, le dice, por lo cual te digo que sus pecados han sido perdonados porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Simón en esta historia lo encontramos que había cometido 3 errores de cortesía social judía. Cuando alguien invitaba a alguien a venir a tu casa, habían 3 cosas que eran esperadas por cortesía familiar a la persona que venía a visitarte. Número 1, se le recibía con un beso de bienvenida. Me da gusto que estás en mi casa. Número 2, si no había esclavos, por lo menos se le proveía agua para que lavara sus pies. Era lo menos que podrías hacer. Después de caminar en el desierto en sandalias, lo mejor que se le puede hacer a un visitante en aquel entonces era proveerle agua. Ahora, si había un esclavo, el esclavo de más bajo rango era el que era ordenado a lavar los pies de los invitados. El Señor no está pidiendo un siervo que viniera, simplemente no me diste ni siquiera el agua. Y número 3, no lo ungió con aceite, que también era un acto de bienvenida a la persona que venía a visitarlo. Lo que no hizo Simón, esta mujer lo hizo. Lo que no hizo él por cortesía, ella lo hizo por amor. Su demostración de amor no era un esfuerzo humano para ganarse el perdón,
sino que su corazón se desbordó de gratitud y amor por Jesús, porque ella ya había recibido el perdón de sus pecados. Solamente aquellos que entienden la gravedad de su pecado pueden apreciar el perdón completo y gratuito que nos ofrece Dios. Y lo voy a leer nuevamente, porque ese es el centro y esto nos va acercando a la esencia de este mensaje. Solamente aquellos que entienden la gravedad de su pecado pueden apreciar el perdón completo y gratuito que Dios nos ofrece. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el perdón de Dios. Nada en lo absoluto. La historia termina diciendo en el verso 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pues este Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Y Jesús le dijo en el verso 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el Nuevo Testamento el perdón inmerecido y gratuito de parte de Dios se extiende a todo ser humano, hombres y mujeres. No importa su cultura, no importa su idioma, no importa la región, no importa en qué manera fue criado, el perdón de Dios es ofrecido a todos los hombres. El hombre está en una deuda imposible de pagar ante Dios. Nuestro pecado nos pone en una bancarrota espiritual que usted y yo no podemos remediar con nuestras obras. Romanos 6:23. Vayan al libro de Romanos y vamos a estar leyendo 3 versículos de Romanos. Y Romanos 3:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados nos hacen transgresores de la ley de Dios. Mi pecado me hace un transgresor, un culpable de romper los mandamientos de Dios. Y el castigo o el pago por ellos es la muerte, que es la condenación de mi alma en el infierno por toda una eternidad. Pero la segunda parte del versículo 23 de Romanos dice, más la dádiva. La palabra dádiva quiere decir, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primeramente, déjeme decirle, la palabra de Dios es franca, es directa. Ella te va a exponer tu pecado. Ella te va a decir, eres pecador. Ella va a revelar la condición del pecado del ser humano y sus consecuencias. Pero al mismo tiempo, con la misma fuerza y con la misma dirección y con la misma pasión que habla la Escritura contra el pecado, también nos presenta que el Señor está ofreciendo al ser humano el perdón de nuestros pecados, que es nuestra salvación. Y escuchen bien, como dice este pasaje, como un regalo, algo que usted y yo no merecíamos. Por eso el Señor le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor no le dijo a la mujer, tu amor, tu demostración. No, fue tu fe. La fe de esta mujer te ha salvado, ve en paz. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Quiero que vayan ahora a Romanos capítulo 5, verso 1. Y les doy un poquito de tiempo. Romanos 5:1 dice así, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo lo voy a dividir en 4 porciones.
Porque quiero explicarles la importancia de este versículo en el proceso, en el regalo de perdón que Dios nos da. Primero es justificados. La palabra justificados es cuando nosotros somos encontrados justos o inocentes. Pero hemos escuchado que la palabra de Dios nos dice que somos pecadores. Bueno, nosotros somos justificados, o sea, nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados sin que quede uno afuera. Dice, somos justificados, somos perdonados por la fe. Número 2. Y la fe es aceptar el perdón de Dios gratuitamente. Ese amor inmerecido lo recibe simplemente creyendo en la promesa que Dios nos ha hecho de que aceptemos su perdón. No es por obras, no es por lo que hagas, sino es por fe. Pueden ustedes leer Efesios 2, 8 y 9, y también encontramos Romanos 4, 5. Léanlo ustedes a su tiempo. Nos dice que nosotros creyendo, no por obras, creyendo, recibimos nosotros el perdón y la vida eterna. Dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Este maravilloso perdón gratuito que Dios nos ofrece restaura nuestra relación que estaba rota con Dios. Ha sido restaurada. El perdón de nuestros pecados nos pone en un buen estado delante de Dios. Ya no somos rechazados, ahora hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros antes de venir a Cristo éramos enemigos, ahora hemos sido considerados amigos de Dios, porque hemos recibido el perdón de Dios. Éramos huérfanos, ahora hemos sido adoptados hijos de Dios. Antes estábamos completamente lejos, mi pecado me separaba de Dios. Ahora hemos sido bienvenidos a la misma presencia del Señor y Él nos invita a acerquémonos al trono de la gracia. Y finalmente, la cuarta parte de este versículo dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La parte más importante, porque nada hubiera sido posible si no fuera por Cristo, que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Isaías dice que Él cargó en Él los pecados de todos nosotros. Él fue a la cruz cargando nuestros pecados. Colosenses dice que en la cruz clavó el documento que estaba en contra de nosotros, que nos condenaba. Había un documento que es la ley de Moisés, que nos acusa y que nos dice que eres pecador y que mereces la muerte y la condenación eterna. Pues el Señor tomó esa carta, ese documento que me acusa, que me condena, y lo llevó a la cruz y lo clavó en la cruz. Esa ley ya no tiene poder contra mí. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, ya en sus últimos momentos, antes de dar su último respiro, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? La deuda que usted y yo no podíamos pagar, ha sido pagada. Usted no puede hacer nada para aumentar a ese pago. Así como este acreedor perdonó la deuda de estos individuos, no importa qué tan pequeña o grande era, fue completa. Así es, y eso es lo que logra la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Nuestra deuda ha sido perdonada. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame concluir con esta pregunta. Hay dos maneras en que te puedes tú acercar a Jesús. Tú te puedes acercar a Jesús en la condición de Simón
O te puedes acercar tú a Jesús en la condición de esta mujer. Simón llevaba en su corazón un pecado oculto. La mujer llevaba en su corazón un pecado público. Pero Simón se acercó a Jesús para juzgarlo. Quizás tú estás escuchando el mensaje de esta mañana y estás juzgando lo que estoy diciendo o lo que la palabra de Dios está revelando. Quizás estás juzgando quién es usted para juzgar o hablar de otras religiones. ¿Quién es usted para decir esto y lo otro? No soy yo, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es bien. Si usted viene en términos de Simón, de este fariseo, usted va a juzgar todo lo que yo diga. Pero espero que vengas tú en el corazón de esta mujer, con esa necesidad de buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Si esa persona eres tú, si tú tienes esa carga de tu pecado, yo te invito que hoy vengas a Cristo, a los pies de Jesús, y derrames en confesión, arrepentimiento, gratitud, amor al Señor Jesús, y le digas: Señor, soy pecador, perdóname. Y hoy te recibo y creo en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz de Calvario por mí. Dame, Señor, tu perdón y tu vida eterna. Si tú eres esa persona, yo te invito que abras la puerta de tu corazón y dejes que Cristo entre. Invítalo a Él a entrar a tu vida. Vamos a orar. Padre, estamos en este momento, en el momento en el que yo me hago a un lado y es tu Espíritu el que comienza a hablar en los corazones de las personas. Y te pido, Señor, que si hay alguien en este momento que está enlazado con nosotros, escuchando este mensaje, y no ha tenido una reconciliación contigo, sus pecados no han sido perdonados, te pido, Señor, que en este momento el Espíritu Santo los llame y vengan ellos a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento, y que encuentren en ti el perdón de pecados y la salvación que tú prometes. Por fe, sin nada más que ellos tengan que hacer, nada más, simplemente creer. Los ponemos en tus manos, aquellos que están escuchando este mensaje y necesitan restaurar su vida con el Señor. Vamos a escuchar este canto y vamos a hacer una oración en un momento después de la alabanza.
Si tú has estado escuchando el mensaje y el Señor te está ofreciendo en tu corazón en este momento que recibas tú su perdón y vida eterna que Él nos ofrece, le tienes que hacer tú una invitación a Él, con fe. Tienes que acercarte a Jesús en este momento de como lo hizo esta mujer. Y yo te invito que, si estoy describiendo a la persona que está escuchando en este momento, yo te invito a que hagas esta oración. Déjame decirte que la oración en realidad no es lo que te va a salvar. Es la fe que tú vas a poner en Cristo Jesús. Eso es. Entonces escucharás tú la voz del Señor Jesús. Dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces cierra tus ojos en este momento. Y repite esta oración, yo te voy a guiar. Y imagínate, estás tú en los pies del Señor Jesús y dile, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Los confieso, te he ofendido muchas veces, he roto tu ley, he quebrantado tus mandamientos y hoy vengo en confesión a pedirte el perdón. Y te acepto, Señor, con fe, creyendo que la promesa de perdón y de vida eterna me la regalas gratuitamente. Gracias a que Jesús fue a la cruz en mi lugar y pagó el precio de mi deuda. Gracias, Señor, porque me has perdonado. En Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez en tu vida y está en contacto con nosotros, mándanos una pequeña línea y he recibido hoy el perdón de Dios y quiero que estés en contacto con nosotros y puedes encontrarnos por medio de nuestra página Facebook y estar ahí todas las enseñanzas y los servicios que estamos transmitiendo. Y felicidades si has hecho tú esta oración por primera vez en tu vida. Dios te bendiga. Tengo que cambiar de tema rápidamente. Hay algunos anuncios que quiero entregarles a la iglesia. Próximo miércoles y el viernes seguimos con nuestras actividades semanales como lo hemos hecho durante la cuarentena, que ya no es cuarentena, ya parece más como ochentena. Y vamos a estar transmitiendo por Facebook Live. El domingo 31 y estamos orando que sea el día que vamos a abrir. Ahora, hermanos, ¿por qué Antorcha de Fe ahorita estamos un poco titubeantes en abrir 31 o no? No tiene nada que ver con el gobernador Newman o con el presidente Trump. Es con nuestros hermanos que son los dueños del edificio, que me ha pedido a mí el pastor Scott que esperaremos el lunes a esperar las instrucciones que el gobernador Newman va a darnos. Y entonces dependemos en realidad del dueño del edificio para saber cuándo podemos entrar. Si ustedes notan, ¿por qué el pastor no ha dicho nada? ¿Por qué no vamos a entrar? Pues no podemos entrar pateando la puerta. Tenemos que esperar. Y los hermanos aquí de Faith Bible Church, durante estos 5 años, han sido tan buenos con nosotros y creo que es responsabilidad de Antorcha de Fe responderles a ellos, honrándolos y amándolos como ellos nos han amado a nosotros. Pero el domingo 31, ya sea que estemos en vivo aquí en Antorcha de Fe en el edificio o estemos en Facebook Live, que quiero honrar a todos los jóvenes que se están graduando de Junior High, se están graduando de High School o de colegio, y voy a hacer mención de ellos y me encantaría orar por ellos. Estemos en conexión. Eso creo que va a ser un hermoso domingo la próxima semana. Si las cosas marchan, hermanos, como decíamos nosotros y estamos orando, que el próximo domingo se abran las puertas de la iglesia ya. Entonces el viernes en la noche de oración vamos a darles instrucciones porque el gobierno está estipulando algunas regulaciones de cómo podemos entrar.
Entonces, los procedimientos se van a compartir a ustedes el viernes 30, el viernes 29, durante nuestra noche de oración. Si usted no pudo conectarse con nosotros, puede conectarse el viernes. Va a estar ahí en grabación, va a estar en Facebook. Usted puede ir al servicio después y mirar cuáles son las indicaciones que se darán para volver a entrar al servicio. También le damos gracias a Dios, hermanos, que Antorcha de Fe, los hermanos han sido fieles en dar sus ofrendas. Le damos gracias a Dios que Dios ha sido fiel. Y como sea domingo que estemos aquí en el edificio o estemos por medio de Facebook Live, oraremos por las ofrendas, sabiendo que el Señor es el que provee. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por las ofrendas que se van a colectar este domingo. Te pedimos, Señor, que como lo has provisto, lo sigas haciendo, porque la obra de Dios hecha en la dirección de Dios nunca carecerá de la provisión de Dios, y ese siempre ha sido nuestro lema. Y te pido, Señor, que nuestros hermanos de Antorcha de Fe continúen sirviendo, alabando y adorándote por medio de sus ofrendas. Gracias te damos. Y también, Señor, nos despedimos de esta reunión. Gracias por la bendición que nos has dado con tu palabra. Y te pedimos, Señor, que la red fue lanzada, el Evangelio fue predicado, y ya sea ahorita o la gente que venga a enlazarse durante los días que esté este programa al aire, ahí disponible, pueden escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Nos despedimos gozosos, alegres porque hemos estado en tu casa. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, los amo a todos ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos de Guatemala, de Perú, de México y de aquí, California, y de algún otro lugar que nos están mirando. Dios te bendiga. Hasta luego.